¿Escucha eco? ¿Escuchan un eco? La maestra escucha bien. ¿Se escucha muy bien? Ok, bueno, pues buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la clase, ¿verdad? En relación al tema de óptica. Entonces, hemos visto en clases anteriores lo relacionado al tema de la reflexión, refracción. Entonces, debemos recordar que en algunas de ellas se usan espejos y en otras se usan lo que son los lentes, ¿no? Y de ahí, pues bueno, es obvio que la luz que impacta sobre ese espejo, pues va a sufrir un cambio. Y igual cuando es un lente, pues esa luz va a penetrar parte de esa materia, que era lo que platicábamos las clases anteriores, ¿no? Y de ahí surgen diferentes temas como es la ley de la refracción, la ley de la reflexión. Y hay una de esas leyes que tiene que ver mucho con un personaje que se llama Snell. Entonces, esa ley, de cierta manera, pues él tuvo de manera muy importante que ver en el desarrollo de aplicación de esa ley, ¿no? Entonces, vamos a ver algo relacionado a esa ley, nada más como para hacer hincapié en, en lo que nos muestra lo que hizo ese personaje como tal, ¿no? Pero así se le llama la ley de Snell, y ahorita vamos a hacer mención de ello, ¿no? Que tiene que ver con la ley de la reflexión. Y en este caso, pues viene siendo la ley de este personaje que se llama Snell. Y de ahí surgen varios ejemplos que tienen mucha relación con lo que él de una u otra manera pues desarrolló, ¿no? Este personaje que se apellida en su momento Snell. Y bueno, vamos a hacer mención así muy brevemente sobre esa ley que él propuso, que les comentaba que es en sí, en pocas palabras, la ley de la reflexión. Pero en sí, pues bueno, tiene que, de acuerdo a la investigación que hace ese personaje, ustedes saben que se le atribuye pues su apellido, ¿no? Más que nada, ese es el objetivo. Y de ahí esa ley, déjenme pasar aquí al pintarrón rápidamente. Sí les dije buenos días, ¿verdad? Ya no me acuerdo si les dije buenos días. Creo que sí, ¿verdad, ingenieros? Buenos días. Sí, profe, sí, dijo. Sí, ok, bueno, pues para que no se me olvide otra vez, ¿verdad? Buenos días. Y bueno, pues me presento como he tratado de hacerlo casi todas las clases, pues mi nombre es J. Jesús Villegas Auxillo, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de óptica y vamos a hacer ejemplos también, ¿no? Que es algo que también nos hace mucha falta ya empezar a realizar ejercicios. Bueno, entonces les comentaba al inicio de la clase que hay una ley que se llama ley de refracción. Refracción. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color negro, ingenieros? ¿O escribo con una tinta o con otro color de tinta más oscura? ¿Sí, ingenieros? Sí, se ve bien, profe. Ok, entonces la ley de la refracción, o también se le conoce como, en este caso, ley de Snell. ¿Okay? También así es como se le denota a esa ley. Tenemos un mensajito de alguien. Ricardo Pulido. Sí, hombre. Recuerden que solamente pueden ingresar personas que tengan, a este grupo, personas que tengan el correo institucional, ingenieros. Entonces, pues bueno, ese es un pequeño comentario antes de comenzar la clase, ¿verdad? Bueno, entonces la ley de Snell se refiere a la ley de la refracción, ¿verdad? Recordando que siempre vamos, nada más para hacer mención de ella, vamos a tener nuestra normal, como ya lo hemos visto anteriormente, y luego lógicamente que vamos a tener una superficie, y en un plano horizontal, llamarlo de esa manera, que divide el medio A y el medio B, que fue así como lo identificamos, ¿no? O en algunos casos, entonces le puse aquí medio, creo que es medio A, y el otro es el medio, en el caso del medio B, ¿no? Así. Aunque algunos libros ya empiezan a utilizar aquí la palabra vacío, que es en el caso del medio que nos encontramos en este momento, así. Le llaman vacío o aire, y aquí le llaman ya específicamente un material, ¿no? Y son algunas características que cada autor empieza a desarrollar y nosotros lo vamos a indicar de esa manera, ¿no? Entonces esa ley de Snell, de una u otra forma, pues bueno, nos plantea, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, tenemos un rayo o un haz de luz, en este caso que va a impactar sobre una plataforma, en este caso sobre el vacío, o en el caso del material, el material A, y aquí voy a indicar con esta flecha hacia dónde se dirige ese rayo.
Entonces, cuando penetra o va a entrar al material B, que así fue como le denotamos, entonces pues va a sufrir un cambio, va a sufrir un cambio, una pequeña desviación, y entonces ahora en este caso, al entrar al siguiente medio va a sufrir una pequeña deformación, vamos a indicarlo así, en relación a su dirección, ¿no? Y de aquí surgen los ángulos, como les había comentado anteriormente. A este ángulo le vamos a llamar teta prima, y en el caso del otro ángulo, le vamos a llamar, en este caso, teta con respecto a la vertical, ¿no? A la normal. Esos ángulos se están considerando con respecto a la ¿qué? Con respecto a la vertical. En este caso, a la normal, que es lo que tenemos de esa forma, ¿no? Entonces le llamamos rayo incidente y le llamamos rayo refractado. Entonces, este es el rayo incidente. En este caso es el rayo incidente. Y el otro es el rayo, en este caso, como estamos hablando de la ley de la refracción, entonces es rayo refractado. En este caso, así es como lo vamos a denotar a esta parte de esa ley de Snell que tenemos ahí, ¿no? Pero como ya tenemos que empezar a hablar aquí tenemos que tomar ya en cuenta los ciertos índices, como mencionábamos. Entonces, hay algunos materiales, les comentaba, en este caso, al rayo incidente se le denota con la letra N subíndice 1. Déjenme utilizar el marcador de la tinta más fuerte, con color más fuerte. Entonces, al medio 1 le vamos a llamar, al vacío o al medio A le vamos a llamar N subíndice 1. Al medio B o al material, en este caso le vamos a llamar N subíndice 2. ¿Sale? Entonces ahora, esta fórmula de la ley de Snell o la ley de la refracción, ya tenemos que tomar en cuenta los medios. Como les comentaba, el rayo incidente o la luz, de cierta manera, incide sobre una superficie, posteriormente sufre un cambio, en este caso en su ángulo, que es el rayo refractado, pero eso se debe a un medio 2. Entonces, de aquí surge esa ley, la cual nos indica lo siguiente, ¿no? Entonces nos dice que en este caso, la fórmula que tenemos aquí nos va a describir la refracción de la interfaz entre el vacío y un material, en su caso especial, ¿se acuerdan que vimos alguna lista de algunos materiales? Pues bueno, ahí tendríamos que aplicar algunos de ellos, ¿no? Entonces describe la refracción de la interfaz en dos medios de materiales distintos. Uno es el vacío y otro es un material. Entonces tenemos ahora los índices de refracción. En este caso, N subíndice 1 y N subíndice 2 son los índices de refracción y los ángulos entre los rayos, ¿sí? Y en este caso, la perpendicular son teta subíndice, en este caso teta y teta prima, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la ley, o que también los podemos llamar de esta forma. Teta subíndice 2 en relación al medio 2. Y aquí también le podemos llamar, esto es igual, aquí voy a hacer un pequeño, en este caso voy a llamar teta subíndice. ¿Vale? Para irnos adaptando a eso, de tal forma que esta ley la vamos a tener que representar de la siguiente manera. Entonces me queda el índice de refracción del medio 1 va a ser igual, en este caso, al seno de ese ángulo, en este caso que se llama rayo, que es el ángulo incidente. Entonces, N subíndice 1 por el seno de teta subíndice 1 es igual a N subíndice 2, que viene siendo el medio 2, o el índice de refracción en el medio 2, eso multiplicado por la identidad trigonométrica del seno de ese ángulo en el cual se está incidiendo ese rayo que se llama rayo refractado. Entonces, aquí es como se le conoce. Claro, hay una matemática previa a ello para poder llegar a esa fórmula, ¿no? Y hay un desarrollo matemático bastante extenso, pero esa sería prácticamente en forma general la ley de la refracción, o también llamada, en este caso, la ley de ¿quién? De Snell. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar en pues vamos a hacer algunos ejercicios relacionados a esta ley, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene parte de todo esto, ¿no?
Entonces, pues bueno, en este caso, los ángulos, como les comentaba, teta subíndice 1 y teta subíndice 2, pues tienen que ver con en este caso, la normal, o también algunos materiales llaman la perpendicular. Y aquí, bueno, se forma un ángulo recto de 90 grados, ¿no? De esa manera, entre el medio A y el medio, y la normal, ¿no? ¿Sale? Entonces, de ahí es donde surge parte de la utilización de esta fórmula. Y como les comentaba, todo tiene que ver un tanto con lo que hemos utilizado anteriormente, también con la construcción de Huygens y varias otras, en este caso, aplicaciones que en su debido fueron descubriendo diferentes personas que hasta el momento, pues, llegar a este punto, ¿no? ¿Sale? Que, pues, de hecho, en la actualidad, si recuerdan el video que vimos, incluso ahí se ve un ejemplo, cómo se incide un rayo de luz sobre un material, en este caso que fue un acrílico o un plástico, y cómo se desvía el vidrio. Incluso también lo hicimos en un prisma, y en ese prisma cómo se desvía, en este caso, ese rayo de luz que emite nuestra fuente y posteriormente se sufre una pequeña desviación. Incluso, si recuerdan, teníamos una placa, una mica, o más bien era una lámina, la cual estaba en relación a grados centígrados, ¿no? Entonces, ahí podíamos observar, si nosotros incidíamos sobre ese medio, que era un acrílico, un haz de luz, cómo se desviaba, ¿no? Entonces, ya nos indicaba cuánta cantidad de grados se desviaba. Y eso tenía que ver con quién, con respecto al material, ¿no? Como les comentaba, puede ser el vacío, aquí podemos tener agua, agua salada, podemos tener aceite, podemos tener agua sin sal, agua, por decirlo así, natural, ¿verdad? Y algunos otros medios que en su momento podemos tener, incluso alcohol, alguna bebida que contenga alcohol, y bueno, entre otros materiales que podamos utilizar en su debido momento, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros, con respecto a este ejemplo? Bueno, esto que acabamos de ver ahorita. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe. ¿Todo está bien? ¿Todo perfecto? Ok. Afirmativo. Afirmativo 10-4. Incluso déjenme comentarles que, bueno, aquí se dio el caso de que pasa de un medio A un medio B, pero también puede suceder en determinado momento otra situación como esta. Te voy a hacer aquí mi perpendicular o mi normal, ¿verdad? Entonces, ese haz de luz, de cierta manera, puede penetrar varios medios. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Bueno, aquí tendría que hacer otra, permítame, aquí voy a, porque me queda un poquito amontonado esto, pero me quedaría algo así. Entonces, al entrar ese haz de luz en esta superficie, aquí va a sufrir un cambio, ¿sí? Va a sufrir un cambio, y al entrar a la otra superficie, bueno, lo hizo un poquito muy prolongado, pero me quedaría algo así, ¿verdad? Entonces, nuevamente, va a cambiar de posición. Entonces sería así, más bien sería un poco más así, ¿no? Entonces, si observan, este ángulo de incidencia, le llamamos aquí teta 1, y luego aquí le podemos, en este caso, viene siendo aquí otro ángulo, ¿no? En este caso, teta subíndice 2. Y aquí tendríamos otro ángulo. Vamos a llamarle teta subíndice 3. Entonces, aquí pasa de 3 medios, ¿no? Va a depender el caso, ¿no? Pero llega a suceder eso. Entonces vamos a tener un índice de refracción 1, un índice de refracción 2. De igual manera, este viene siendo el mismo, pero aquí pasaría a un tercero, ¿no? ¿Vale? Entonces, este también puede ser un caso, y obviamente que aquí el ángulo, si recuerdan, hay una relación de ángulos alternos internos. Entonces, este mismo ángulo esperamos que sea el mismo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Teta subíndice 2. Y probablemente teta subíndice 2 sea igual a teta subíndice 3, no lo sabemos, ¿no? Sería cuestión de irlo calculando. Ir haciendo un ejercicio en relación a esas características, ¿no? Entonces, podemos tener un medio que sea aire, por ejemplo, este medio que sea aire, esto voy a poner que sea igual al aire. Aquí podemos decir que sea H2O, que sea agua.
Y aquí también nuevamente aire. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un caso en el cual ya estamos aplicando diferentes medios de una manera así muy general, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rayo de salida? Podemos ahí indicar cuál es el valor de teta 2 y cuál es el valor de teta 3. O sea, ¿cuál sería en este caso, cuál sería el ángulo de incidencia, en este caso con respecto al rayo refractado, que sería teta subíndice 2, y luego el otro rayo que aparecería en el otro medio, en N3, que sería en este caso teta subíndice 3, ¿no? En este caso sería aire, el medio en el cual estaríamos, en este caso trabajando, ¿no? Ese puede ser otro caso en el cual también puede suceder este tipo de fenómenos, ¿no? Comentamos, sí, tenemos. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Profe, ahorita no le podría tomar foto, es que yo veo No un sé qué poco borroso. saber. Ah, claro que sí. Permítame tantito, qué bueno que me hicieron el comentario antes de empezar a realizar otra actividad. Qué bueno que me dicen. Sí, porque de repente estamos hablando que son tópicos selectos, ¿verdad, ingenieros? Sí, profe. Perfecto. Los famosos tópicos. Tururururu, tururururu. A ver, me dice si se alcanza a ver. A ver, está acá un acercamiento. A ver, me indica si se alcanza a ver bien la imagen, ingenieros, por favor. Yo pienso que sí, pero si son tan amables, indíquenme, si no para tomar otra imagen. Perfecto, profe, gracias. Ok, pues ahí está, ingenieros. Bueno, vamos a hacer entonces ahora algunos ejemplos, ¿no? En relación a este tema que se llama la refracción, ¿no? Aunque les comentaba, tiene que ver esto con la famosísima ley de Snell. Y aquí vamos a hacer unos pequeños ejemplos, ¿no? ¿Sí se escucha el ruido, ingenieros? Profe. ¿No? ¿O sí? ¿El qué, profe? Bueno, No escuché. No escuché muy bien, ingenieros. ¿se Bueno, escucha? vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces dice el siguiente ejemplo. Dice, un rayo luminoso, ¿sí? Un rayo luminoso incide, un rayo luminoso incide sobre la superficie, incide sobre la superficie. ¿Sí se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? O sea, ¿está bien escrita la letra? ¿Sí se ve? ¿O escribo un tamaño más grande? Incide, Ahí se ve bien, profe. ok, incide de un bloque, incide de un bloque de vidrio, en este caso, con un ángulo, en este caso, con un ángulo de incidencia, con un ángulo de incidencia de 50 grados, punto y seguido. Nos pide calcular, ¿sí? Calcular las direcciones, del vidrio. A ver, calcular las direcciones. A ver, permítame calcular las direcciones de los rayos, en este caso reflejado y refractado. Del rayo reflejado y refractado. Punto y aparte,
nos dice el índice, en este caso el índice de refracción, el índice de refracción del vidrio en este caso vale 1.5. ¿Sí? Ahí están los datos relacionados a este ejercicio, ¿no? Entonces, si hacemos una figura en relación a este ejemplo, dice un rayo luminoso incide sobre la superficie de un bloque de vidrio con un ángulo de incidencia de 50 grados. Entonces, ¿qué más? Nos pide calcular los rayos, pero entonces tenemos dos medios, ¿verdad? Tendríamos dos medios, ¿verdad, ingenieros? Uno que sería el vidrio y otro que sería el aire, ¿no? Aunque no nos indica, pero dice un rayo luminoso incide sobre un bloque de vidrio con un ángulo de incidencia, calcular los rayos reflejados y refractados. Y el índice de refracción del vidrio es de 1.50. Entonces vamos a hacer una pequeña imagen. Vamos a escribir nuestra normal o nuestra perpendicular. Ahí está. Vamos a hacer nuestra relación. Entonces dice que el índice de refracción ¿de quién? En este caso el medio 2 va a ser igual al vidrio. Y el vidrio en este caso nos está diciendo que equivale a un índice de 1.50, esa dimensional. Entonces, y el otro medio, n subíndice 1, viene siendo el aire, ¿no? Aire. Viene siendo aire. Viene siendo aire, ¿no? Entonces, nuestro rayo luminoso incide sobre la superficie. Entonces, aquí voy a hacer la incidencia de ese rayo, el cual dice que tiene un ángulo correspondiente a 50 grados, ¿verdad? Entonces dice que vale 50 grados, pero a su vez nos dice el ángulo de incidencia es 50 grados, calcular la dirección de los rayos, en este caso reflejado y refractado. Entonces el refractado se refiere a la ley de la refracción o a la ley de Snell. Y en el caso del rayo reflejado se refiere a la otra ley en la cual teníamos que ver lo relacionado a ¿qué? A un espejo, ¿no? Entonces nos está pidiendo que calculemos esos ángulos. Entonces, si estamos hablando de la ley, en este caso de la refracción, ¿qué va a suceder? En este caso, pues el rayo va a sufrir un pequeño cambio en su dirección, ¿no? Aquí lo vamos a indicar. Entonces, este ángulo, entonces yo lo he llamado que se llama teta subíndice 2. En el caso del ángulo de 50 grados, lo hemos indicado de acuerdo a la ley de la refracción, que se llama teta subíndice 1, el cual equivale a 50 grados. Es este ángulo que tenemos aquí, ¿no? Pero nos está pidiendo también que encontremos el rayo, en este caso, el ángulo reflejado, ¿no? Entonces, ese ángulo lo voy a escribir ahora con una línea no continua, en este caso, pero ahora con la dirección hacia arriba. Le voy a hacer una línea no continua, que sería de esta forma, ¿no? Entonces, este viene siendo mi rayo. ¿Mi rayo qué? Reflejado. Reflejado. Y en la parte inferior tenemos nuestro rayo ¿qué? Nuestro rayo refractado. Refractado es que penetra la materia. Y el reflejado es que, bueno, como lo menciona su palabra, la palabra se refleja en esa superficie, ¿no? Y de hecho eso lo podemos observar si ustedes han tenido la posibilidad de ir a visitar un lago, de ir a visitar el mar o andan en una embarcación en el mar, y es obvio que hay una reflexión, como lo menciona aquí el caso, el ejemplo. En este caso, la luz del sol se refleja en la superficie del agua, y también hay un rayo refractado que penetra la materia, en este caso que es parte del agua, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos con estos datos que nos está proporcionando, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos que empezar a trabajar sobre lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, tenemos la ley de la refracción,
Como pueden observar, en la ley de la refracción tenemos, si nosotros, ¿qué dato nos está pidiendo que encontremos? Nos está pidiendo que encontremos el valor de teta subíndice 2, que viene siendo ¿quién? El rayo refractado, ¿no? Si aplicamos la ley de Snell, entonces tenemos el valor del medio 2, en este caso que viene siendo el vidrio, pero también podemos conocer, en este caso, el índice de refracción del aire. Ingeniero, si alguien me hiciera favor, a través del buscador de su preferencia, nos puedan indicar, busquen índice de refracción del aire, y ahí van a encontrar ese dato, ¿no? Si son tan amables. O ya lo vimos anteriormente en una tablita, ¿verdad? También igual, si lo tienen a la mano, por favor, proporciónenmelo. Y si no, búsquenlo allí en su buscador más común, ¿no? Sí, porque tenemos el aire para diferentes temperaturas y a la misma atmósfera, entonces nada más es cuestión de indicar cuál es el más común, ¿no? Ahí me salió que es 1.33. Nada más el de quién, el del aire, ¿verdad? O el del agua. El del aire sí dijo nada más el aire, ¿no? O también quiere el del agua. Sí, en este caso es el aire. ¿Cuánto les dice que vale? ¿1 punto qué? Ah, no olvide, es uno. Estaba Es diciendo uno. del agua. No Sí. te preocupes. Sí, porque el del agua también hay un dato adicional. Entonces tenemos que el índice de refracción en este caso del agua, equivale a 1.33, como nos acaba de comentar su compañero, ¿no? Ese es el índice de refracción de quién, en este caso del agua. Pero del aire es igual a la unidad, 1.0, ¿no? Entonces tenemos el índice de refracción del aire y tenemos el índice de refracción de quién, del medio 2, que viene siendo quién, el vidrio, ¿no? Entonces conocemos el ángulo, en este caso de incidencia, aquí deje poner rayo, en este caso de incidencia, ese rayo de incidencia, por lo tanto es el ángulo de incidencia. Entonces nos está pidiendo el rayo refractado, ¿no? También nos está pidiendo este otro ángulo. Este ángulo que está aquí nos lo está pidiendo, ¿no? Que de hecho va a ser el mismo probablemente, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, sería el mismo ángulo, tanto el rayo de incidencia como el rayo reflejado, pues tiene que ser el mismo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, de acuerdo a esos datos anteriores, ¿no? O vamos a identificarlo, ¿verdad? Pero prácticamente tiene que ser el mismo, ¿no? Si no, no se aplicaría, en este caso, esa ley que vimos, la ley de la reflexión, ¿verdad? Entonces, el rayo de incidencia, con respecto al rayo reflejado, su ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo, en este caso, ¿qué? Pues reflejado, ¿no? ¿O qué opinan, ingenieros? Entonces me va a quedar que teta subíndice 1 va a ser igual, en este caso, a un valor de teta, ¿no? O incluso le llamamos, ¿no? Era el ángulo de qué? De incidencia era igual al ángulo ¿qué? En este caso reflejado, lo puse con la letra R mayúscula. Si no me equivoco en esta representación, entonces ese sería el ángulo y eso equivaldría a ¿cuánto? A 50 grados. ¿Sí? Sería nuestro dato. Eso sería para el ángulo reflejado. Pero para el rayo refractado, o en este caso, el ángulo, ¿cuál sería ahí en ese caso, ingenieros? Nos está pidiendo ¿qué? El valor, ¿verdad? Bueno, y calculamos el ángulo, pero nos está pidiendo el rayo, ¿verdad? Así como de rayo. Entonces, si calculamos el rayo refractado, ¿cómo nos va a quedar, ingenieros? ¿Cómo le hacemos, ingenieros? A ver. Pues la fórmula quedaría
ver, sería, quedaría N1 por seno de teta 1 sobre N2, ¿no? A ver, N1. Ajá, N1 por seno de teta 1 ¿Eh? Ajá, sí. sobre N2, y eso es igual al ángulo teta. Bueno, también sobre N2, por Así, el, sí, bueno, ¿verdad? Sobre N2 por teta subíndice 2, ¿va? sí, Correcto. Entonces conocemos, en este caso, los ángulos, ¿verdad? Entonces sabemos que el primer dato, el índice del aire, es igual a la unidad. Y conocemos lo que vale 50. En este caso el resultado sería así. Nos quedaría la unidad que corresponde al índice, ¿verdad? Del aire. Y luego nos queda el seno del ángulo que corresponde al rayo de incidente, que sería el seno de 50 grados. Esto dividido entre quién? Entre el índice de refracción del otro medio que equivale, que en este caso que es el vidrio, que vale 1.50. Entonces de ahí podemos encontrar ese respectivo ángulo. O sea que va a ser el seno de 50 entre 1.50. ¿Y eso a cuánto les da, ingenieros? ¿Sí, verdad? ¿Vamos bien? sí, profe. ¿Esto a qué sería igual entonces? Saquen sus supercalculadoras, ingenieros, si son tan amables. Y es el seno de 50 grados entre 1.50. Ahí me dio .51. En este caso es el ángulo 0. ¿Qué? 0.51, ¿verdad? Sí. Afirmativo, a Pero, mí también. pero no me faltaría a mí algo ahí, ingenieros. ¿No creen que haga falta algo en la fórmula? Como que me faltó algo, ¿verdad? Porque estamos hablando de los índices, en este caso, los índices de qué? De refracción para cada medio. Estoy usando la identidad trigonométrica del seno de teta 1 y acá puse nada más teta. Entonces aquí me falta algo, ¿no? Corríjame. ¿Ya observaron dónde me equivoqué? El seno inverso falta. Ok, entonces aquí, en este caso, me queda el medio 1 multiplicado por la entidad trigonométrica que es el seno de teta, que ya conozco ese, en este caso el índice de refracción, conozco el ángulo, en este caso de incidencia, y en este caso el índice de refracción del segundo medio. Esto va a ser igual al seno de teta subíndice 2. Entonces el ángulo que ustedes obtuvieron aquí, que es correcto, nada más hay que multiplicarlo por el seno de esa entidad trigonométrica, ¿no? En este caso el seno de 0.51, y ahí ya nos va a dar lo que corresponde, el seno inverso que acaban de comentar, ¿no? ¿Sí es correcto? No, no es cierto, esto está mal. Esto no, a ver. Entonces aquí les dio cuánto, 0.51, ¿verdad? ¿Sí, ingenieros? A ver, Sí. ¿está bien? Entonces aquí aplicamos la identidad trigonométrica, ¿no? Del seno inverso, seno a la menos 1 de ese valor, ¿no? Que es 0.51. ¿Y cuánto les da de ángulo, ingenieros? ¿Cuánto les da, ingenieros? 0.51. ¿Cuánto les da de esa identidad trigonométrica?
30.71. 30.71 grados. Pues eso es lo que corresponde a ese ángulo de refracción. ¿Sale? Ahí está el dato. Ahorita le tomo una captura de una foto, ingenieros, para que lo tengan allá al pendiente, ¿no? 30.71 grados. Ahí está. Déjenme, le tomo la imagen para que lo tengan allá a la mano. Y ya cualquier cosa ahí lo tengan como parte de sus futuras evidencias. Me indican si se... Déjenme, pongo en la parte central de aquí del salón, aquí atrás de la computadora. A ver, ingenieros, me dicen si sale bien la imagen, por favor. Ahí está Ahí bien, está anotado. Perfecto, ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? ¿Algún comentario? No, fue todo bien, estuvo fácil. Sí, está relativamente sencillo. Vamos a hacer más ejercicios que tienen cierto grado de dificultad, pero bueno, eso poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, vamos a terminar la sesión del día de hoy hasta este tema. ¿Alguien desea hacer algún comentario, ingenieros, antes de despedirnos? Bueno, entonces estamos en contacto, ingenieros, y bueno, pues muchas gracias por su atención. Y nos vemos, pues prácticamente creo que mañana tenemos clases, si no me equivoco. Continuamos con más ejercicios relacionados a este tema de óptica, ¿no? Bueno, ingenieros, pues desearles que tengan muy buen día. Muchas gracias por estar al pendiente y estamos en contacto, ¿no? Por los diferentes medios de comunicación que tenemos, ¿ok? Bueno, pues cuídense mucho, ingenieros, gracias. Que tengan pues muy, muy buen día, ¿no? Estamos en contacto. Nos vemos. Cuídense mucho. Hombre, a ustedes, Nos vemos, gracias. profe, que tengan buen día. Igualmente, cuídense mucho, por favor. Ahí estamos. Bye. Hasta luego. Nos vemos.